Hola, hola mis queridos alumnos, estudiantes, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? Bueno, voy a hacer este video para que podamos resolver la evaluación. Voy a resolver un ejercicio similar al de la evaluación. ¿Ya? Tenemos lo mismo, acá tenemos un archivo HTML, el cual es el index.html. Recuerden que este archivo index.html no lo podemos editar, excepto cuando agreguen el archivo JS en la parte final, ¿ya? En este caso yo le puse acciones.js y ese es el archivo acciones.js, que en este momento está en blanco, obviamente. ¿Ya? El archivo JS tiene que estar importado, es la única modificación que deben hacer, no se va a aceptar ninguna otra modificación. ¿Por qué? Porque lo único que van a enviar por la plataforma va a ser el archivo JS. Lo que significa que yo poniendo el archivo JS acá me debería funcionar igual. Obviamente yo tendría que hacer esta importación, pero es un detalle nomás. Ya. Sigamos. Por lo tanto, vamos a ver un poco este archivo JS. Tiene un input que es el root, nombre, peso y altura. Con este vamos a calcular el IMC y lo vamos a ir registrando en una tabla. ¿Ya? Por lo tanto, acá tenemos root, nombre, peso, altura. Tiene ese nombre, pero en realidad no me importa el nombre, lo que me importa es el ID porque lo voy a recuperar con JS, ¿ya? Con JavaScript. Y también tengo el archivo personas.json, el cual tiene 111-1 y lo que pretendemos hacer es lo siguiente, que acá cuando se ejecute algo, ¿ya? Si ejecuto un valor, al salir del foco se tiene que cargar el peso, o sea, el nombre, el peso, la altura. Hago clic en agregar y me va a agregar el root del nombre, el peso, la altura y va a calcular el IMC automáticamente. Ahí. Ya. Vamos entonces, vamos al grano, dijo el dermatólogo. Y una vez que se agregue, obviamente los campos tienen que volver a estar vacíos y el foco tiene que quedarse acá. Eso es lo que pedía la prueba. Ya, sigamos. Por lo tanto, acá en acciones.js vamos a trabajar lo siguiente. Lo primero que tenemos que entender es que vamos a recuperar este archivo personas.json o personas.json a través de un objeto que se llama XML HTTP request. Este objeto, esta clase en realidad, lo que hace es leer un archivo de texto plano. Originalmente se creó para poder leer archivos XML, ¿ya? Pero en realidad no solamente lee archivos XML, sino que cualquier archivo de texto plano. Y los recibe primero como un string, como si fuese un string. Ya. Sigamos, entonces. Lo primero que vamos a hacer, vamos a instanciar este objeto que le vamos a llamar solicitud. ¿Ya? O le vamos a poner un nombre más entretenido que se va a llamar archivo. Va a ser el archivo, ¿ya? Y es un new XML HTTP request. De esa forma. Y ahí está instanciado. Muy bien. Ahora entonces vamos a abrir el archivo. Y como es una solicitud de HTTP, se tiene que hacer a través de un GET. Por lo tanto, y además se tiene que pasar la URL. Entonces vamos a archivo punto y vamos a hacer la solicitud abriendo este archivo como get y le damos la dirección. Y la dirección ¿cuál es? Es doc personas.json. ¿Ya? Entonces doc/personas.json. Así de simple. Qué bonito para los niños. Ya. Acá fíjense que estamos trabajando directamente desde acciones.js, ¿ya? Sin embargo, recuerden que si yo ejecuto algo acá no lo va a tomar mucho en cuenta porque tengo que meterlo dentro de un Windows onload, es decir, va a cargar el archivo JSON o el archivo JSON, lo va a cargar exclusivamente cuando el DOM esté cargado, y eso se hace con Windows onload, ¿ya? Por lo tanto, todo esto debería meterlo dentro de un Windows onload. Windows.onload y le vamos a pasar una función, y esa función es la que tenemos que
rellenar. ¿Y cómo la vamos a rellenar? Con lo que tenemos acá adentro. Ya. Ordeno el código. Recuerden, el código siempre viene ordenadito. Ya, una vez que se abre el archivo, obviamente después se tiene que cerrar la solicitud o se envía en este caso. Recuerden que esto en realidad es una solicitud de apertura de archivo. ¿Ya? Por lo tanto, acá tenemos que de alguna forma enviar esta solicitud y se hace así. Archivo.send. Como les dije, este es un archivo y ahí lo va a abrir. Pero ¿cuál es una de las características de la apertura? Que depende del tamaño del archivo. Claro, si el archivo es muy pesado y si el archivo es muy grande, se va a demorar más en abrir, lo que significa que las instrucciones que siguen después no van a parar, o sea, se van a ejecutar. Por lo tanto, lo que tengo que esperar, tengo que poner una función que me diga que una vez de que esté el archivo cargado completo, recién ejecute la función. O sea, lo mismo que el Windows OnLoad. Pero eso es cuando me carga el Windows OnLoad, es que cuando me cargue la página completa. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es un archivo.onload. Ya, es decir, cuando el archivo esté cargado de manera completa, vamos a ejecutar una función. Muy similar al Windows OnLoad, ¿se dan cuenta? Ya. Por lo tanto, acá vamos a hacer un if y vamos a preguntar ahora cuál es el estado de este archivo. Entonces, le preguntamos el archivo.status. Si el estado es igual a 200, quiere decir que está cargado. ¿Ya? Ese código apréndanselo de memoria, porque en realidad el archivo, el estado 200 es cuando el archivo está cargado. Después, cuando tengamos más tiempo, vamos a poder revisar los otros tipos de estados que pueden generarse. Entonces, ya, si el archivo tiene el estado 200, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a leer el archivo. ¿Y cómo se lee el archivo? Con un comando o con un método que se llama response_text. Ya, pero ese response_text se recibe como si fuese un string. Un string. Y nosotros lo que queremos hacer es, como estamos, o sea, este archivo JSON lo va a recibir como si fuese un string. ¿Ya? Obviamente, si fuese como un string, es más complejo trabajarlo. Tendríamos que hacer split y un montón de otras cosas. Pero acá JavaScript o JavaScript, como lo quieran llamar, no sé cómo se dice acá en Chile, JavaScript tiene una función que es el JSON.parse, es decir, que me castea un string como si hacia un objeto de tipo JSON, que en el fondo es un array. Digamos las cosas como son, ¿ya? Un objeto en el fondo es un array. Entonces, vamos a crear una variable que se va a llamar personas y vamos a parsear algo. ¿Qué es lo que vamos a parsear? Vamos a parsear este archivo que lo vamos a recibir como si fuese texto. ¿Y cómo lo recibimos como texto? ¿Cómo se llama esa función? Response_text. Por lo tanto, tengo que hacer un archivo.response_text. Y de esa forma, entonces, quiere decir que estamos convirtiendo ese archivo en un objeto de tipo JSON para poder trabajarlo con JavaScript. Ya. Una vez que está creado este objeto de tipo JSON, que se llama persona, tenemos que trabajar con él. Entonces acá es donde vamos a empezar a escribir todo nuestro código. ¿Ya? Acá vamos a trabajar nuestro código. Si ustedes se dan cuenta, acá yo en la prueba dice de que cuando este input pierda el foco, es decir, cuando yo esté acá y cambie hacia el foco siguiente, se tiene que ejecutar una acción. ¿Y cuál es la acción? Que me va a rellenar acá el nombre, el peso, la altura de manera automática. ¿Ya? Me lo tiene que rellenar. ¿A través de qué? Otra vez a través del archivo acá. ¿Ya? Por lo tanto, antiguamente nosotros ¿cómo hacíamos eso? Pescábamos un onBlur, que era la función cuando perdía el foco, y ejecutábamos una acción, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a ejecutar así un hola mundo. Entonces ahora actualizamos, nos soltamos acá y se ejecuta el hola mundo. ¿Ya?
Pero yo les dije que no podían modificar ninguna de esta parte de acá. Para eso entonces lo vamos a hacer con el comando onBlur, pero ejecutando desde JavaScript. ¿Y cómo se hace? Con un document.getElementById. ¿Cómo se llamaba ese input? Se llamaba root. Por lo tanto, root y acá punto onBlur. Y vamos a ejecutar una función. ¿Ya? Vamos a ejecutar una función. ¿Y qué función es? Quiere decir entonces que si yo ahora, fíjense, pongo acá alert, hola, estamos ejecutando desde JavaScript. Ya, si yo ejecuto ahora, dice, oye profe, pero ¿qué onda? ¿Por qué no me aparece el mensaje de alerta? Si lo tengo dentro de un window onLoad, ¿por qué no me aparece este alert? Y yo le voy a decir, no sé, piénsenlo. Entonces ustedes me van a responder, ah, es que seguramente no se está cumpliendo esa función. No, si se está cumpliendo esta función. Si lo está leyendo. Ya, entonces, ¿por qué? Porque muy sencillo, pues esto de acá está escuchando, esta es una función. Cuando se ejecute esa función en este elemento, recién se va a ejecutar esta función. Es decir, cuando se gatille esta acción, recién va a ejecutar esta función. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a comprobarlo. Pues si yo hago un clic acá afuera, si estoy acá adentro y pierdo el foco, se ejecuta. Hola, estamos ejecutando de JavaScript. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que ahora recorrer este archivo personas, este array que tiene objetos, ¿no es cierto? De que tiene todo esto, que es un array de que tiene todos esos objetos. Vamos a leer el archivo, lo vamos a recorrer y vamos a buscar si el código, o sea, si lo que escribimos acá es igual a este código, perdón, a este root. Ya, si el root es igual a ese root. Ya. Entonces para eso vamos a crear una variable que se va a llamar root y va a obtener, no acá, cuando se ejecute, va a obtener document.getElementById. Lo mismo, root.value. Pero la vamos a guardar en una variable que se va a llamar root. ¿Ya? Entonces, obtenemos ahora el valor. Fíjense que .value. Estoy obteniendo el valor, el contenido. ¿Qué fue lo que escribí dentro de ese input? Y voy a compararlo. ¿Qué voy a comparar? Voy a compararlo con lo que estoy recorriendo. Entonces, primero tengo que recorrer ahora. ¿Qué voy a hacer? Voy a recorrer personas. Personas.length para obtener el tamaño total. Y ahora pregunto if, si personas en la posición i.root, lo puse con mayúscula, ¿no es cierto? Recuerden que tiene que estar escrito igual. Correcto, con la R mayúscula. Personas.root es igual a root, o sea, a esta variable que creé acá. Si es igual, entonces ¿qué va a hacer? Va a poner en el input nombre el nombre. Vamos a ver. Entonces document.getElementById, ¿cómo se llama? Nombre, y vamos a poner como value personas en la posición i y el nombre. Vamos a ver si está funcionando. Veamos. Actualizamos. Y un root conocido que era el 111-1, 111-1 y me puso Hugo. Miren qué bonito. Qué bonito para los niños. ¿Ya? Entonces así tenemos que hacer eso mismo con el resto de los valores. Ya, vamos a hacerlo, calma. Ya, se me olvidó algo. Que, por ejemplo, si no está leyendo bien este archivo, ¿cómo puedo leerlo? Fácil. Acá mismo puedo poner un console.log y veo personas. ¿Ya? Por lo tanto, acá, cuando cargue, si yo hago un Control Shift I, me debería aparecer este array que es el objeto. Fíjense que es el objeto JSON. ¿Ya? Está leyendo el objeto JSON. Si aparece eso, entonces porque cargó. Si le aparece un definite o le aparece null, es porque no está cargando.
Entonces ahí tendrían que revisar si la ruta, o sea, si la URL está bien escrita o si algo acá está fallando, ¿ya? O si tienen cargado bien el archivo acciones.js. No se vayan a confundir porque de repente pueden estar horas perdiendo tiempo en algo así de simple. Ya, entonces teníamos el root, tenemos el, ¿cómo se llaman los otros? Se llama peso y altura, ¿no? Peso y altura, correctly. Entonces acá también se llama peso y altura, pero con mayúscula ya. Entonces, peso, altura y peso con mayúscula y altura. ¿Por qué este con minúscula y este con mayúscula? Las razones son obvias, porque este hace referencia al input que está acá y está con minúscula, y este hace referencia al archivo JSON o al archivo JSON que está con mayúscula acá, ya, por si acaso. Vamos a revisar. Ejecutamos. Vamos a cerrar esta ventanita y 222-2 y nombre Paco 84 1.73. Qué bonito para los niños. Ya, hermoso. Entonces ahora tenemos que hacer una escucha del botón agregar. Ya, tenemos que escuchar el botón agregar. Entonces así mismo, como acá pusimos un onBlur, acá vamos a poner un, ¿cómo se llamaba el botón? El botón se llamaba btn agregar. Entonces un document.getElementById y le vamos a poner btn agregar. ¿Y qué va a hacer el btn agregar? Cuando esté en la función onClick, y ahí va a escuchar lo que cuando se presione el clic, ya va a gatillar el evento. Ya. Ahora entonces tendríamos que trabajar con IndexedDB, IndexedDB. ¿Ya? Pueden hacerlo con Local Storage. Confieso que Local Storage es más simple, ¿ya? Si les resulta más fácil el Local Storage, háganlo con Local Storage. No es obligación que aprendan el IndexedDB por ahora. Eso lo pueden aprender solo después para las próximas asignaturas.